El día de hoy les traigo mi HUD de 4 dedos, una configuración que he estado diseñando y ajustando desde el primer día de lanzamiento de Apex Mobile. Hasta este punto está lo suficientemente optimizado para que tú como jugador puedas desarrollar cualquier tipo de jugada o movimiento de pro player sin ningún tipo de problema, como lo es el bunny hop infinito, el jump shot, este movimiento que ni siquiera sé cómo se llama y en sí puede hacer cualquier tipo de jugada, superando por completo el nivel de un jugador de 2 y 3 dedos e igualando el de jugadores de 5 o 6 dedos que normalmente juegan en iPad. Este es el contenido de todo el video. Lo he estructurado de la mejor manera para que tengas la información necesaria que te permita dominar esta configuración a la perfección. Para esto te he colocado marcadores de tiempo por si lo que buscas son cosas más específicas, pero sinceramente yo te recomiendo ver el video completo porque cada apartado tiene puntos muy relevantes. Una cosa que quiero compartirte es que en este canal iGrowan subiré más contenido centrado a guías y consejos para que mejores como jugador y domines por completo a la mayoría de tus enemigos. Pero también me he creado un canal secundario llamado iGrowan Plus, donde subiré mis mejores jugadas y partidas interesantes reventando en Ranked y Scrims. Así que si también te gusta ese tipo de contenido, te dejaré ese canal en el comentario fijado. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos con el video. Estructura general del HUD. La distribución general de mis botones es esta. Como puedes ver, he intentado ordenarlo de la mejor manera para conseguir algo simple y limpio, pero sobre todo lo suficientemente cómodo para hacer cualquier acción. Solo hay que definir los 4 cuadrantes de forma correcta para que logres dominar de una forma perfecta el HUD. Cuadrante 1. En el primer cuadrante tenemos pocos botones, pero en su mayoría son muy importantes. En primer lugar tenemos el botón de disparo. Su posición del lado izquierdo es demasiado favorable y aún más cuando se trata de usar armas semiautomáticas o de disparo individual, ya que con armas como la P2020 o la Hemlock, si se les da un buen uso puedes sobrepasar tus límites y así dominar aún más a un enemigo que con una R301 por ejemplo. Así que por esa razón no te recomiendo en lo absoluto tener tu botón de disparo del lado derecho, ya que como con esas armas debes tener una constante pulsación de tu botón. Si lo tienes del lado derecho, esto puede llegar a afectar tu precisión de forma directa, por el simple hecho de que con la misma mano derecha, con el pulgar, es con el que normalmente controlamos nuestra mira. Ahora, el botón del puñito también tiene un rol demasiado importante, y es que cuando tenemos enfrentamientos cortos, el puño nos puede ayudar a dos cosas: separar a nuestro enemigo de nosotros para que no nos reviente si es que lleva una escopeta, o la segunda, que simplemente es complementar nuestros ataques con puños sin necesidad de estarnos quitando y poniendo nuestra arma cada rato. Otro botón demasiado importante es el de nuestra habilidad táctica. Su posición es demasiado perfecta, ya que sin importar la leyenda que tú lleves será demasiado cómodo su uso, ya sea de un toque como lo es la habilidad de la Gride, o también por otra parte de uso y precisión, en donde activarlo no nos afecte la movilidad o el movimiento de cámara, porque de eso se encargan nuestros pulgares y de la habilidad nuestro dedo índice. Así que leyendas como Pathfinder no se verán afectados y serás muy preciso para su uso. Por otra parte también tenemos el marcador de objetivos, que también es demasiado importante cuando se trata de jugar en equipo y su posición también es bastante cómoda. Y ya para finalizar con ese cuadrante tenemos lo que es el mapa. De este botón no tengo mucho que decir, simplemente es una posición demasiado buena ya que no invade la pantalla y se complementa demasiado bien ya que se vuelve parte de la información general de la partida. Mira, en el centro tenemos la brújula y las insignias, del lado derecho el minimapa y del lado izquierdo el marcador de kills, asistencias, pelotones y personas totales con vida. Cuadrante 2. Este cuadrante está un poco más cargado de botones, pero aún así no llega al punto de estar saturado. Para empezar tenemos el botón de apuntado, que así como el botón de disparo, su posición y tamaño en específico ya depende más del propio tamaño de tu teléfono y la longitud de tu dedo. Hay unas personas que lo ponen más al centro y otros más pegado a la orilla. Ahora, algo importante, en el ajuste de modo de mira yo lo tengo en tocar, para que simplemente con un toque mi personaje apunte, y ya después con el mismo índice yo pueda hacer otro tipo de tarea, como saltar mientras apunto y disparo, agacharme mientras apunto y disparo, abrir puertas y también hasta modificar el zoom de mi mira cuando lo requiera. Eso sin dejar de apuntar. Por otra parte, también he fusionado mi botón de apuntar con el de cancelar el lanzamiento de granada, porque cuando tú te pones una granada en mano, el botón de apuntar desaparece. Así que estos no interfieren entre sí y tenemos un mejor aprovechamiento de espacio. Ahora, centrándonos en el botón de salto y agachado, su posición tampoco debe ser muy específica. Claro, sí o sí debe estar en el segundo cuadrante, pero no pasa nada si tú quieres colocar el botón de salto arriba y el de agachado abajo. Eso sí, para hacer el bunny hop perfecto, no olvides ir a configuración a la sección de mecánicas de juego y en la parte de controles agachados seleccionar tocar. Que bueno, actualmente el bunny hop infinito ya solo está en nuestro recuerdo, pero aún con el cambio todavía podemos hacer dos bunny hops bastante buenos, así que esa configuración sigue funcional. Y por si aún no lo sabes hacer, para ejecutarlos creo que es hasta más sencillo. Simplemente para empezar debes deslizarte, posterior a eso saltar y en el aire debes presionar con un solo toque otra vez el botón de deslice, para ya
finalizar con un último salto. Y esto no es todo, porque todavía puedes combinarlo con un salto de pared para tener un mayor impulso. Que por si no sabes cómo rebotar en las paredes, yo te enseño. En primera te recomiendo ir a configuración, después a mecánicas de juego y en modo de control de trepar, selecciona fácil. Ya con eso, cuando tú quieras rebotar en una pared, antes de tocarla mantén presionado el botón de salto y ve directamente a ella, y en automático saldrás propulsado. Así de fácil, mi pana. Otro botón importante es el de abrir puertas. Si es que tú tienes la opción de abrir puertas de forma automática, te recomiendo que lo quites y lo hagas de manera manual, porque hay casos en los que tú ocuparás que tu puerta esté cerrada para poder curarte y tus enemigos no puedan entrar. Es cierto que con 2 golpes te tumba la puerta, pero aún así puedes conseguir segundos valiosos. Ahora, a un costado tenemos lo que es el recuadro del loot. La única recomendación que te voy a dar sobre esto es que lo coloques lo menos cerca posible del centro y lo más cercano al alcance de tu dedo índice, porque en primera, es verdad que puede que en medio de una batalla este se abra y te quite demasiada visión afectándote por completo, y en segunda, si queda más cerca del alcance de tu dedo índice podrás tomar loot en específico con ese dedo y no con el pulgar, que considero que es una pésima costumbre porque dejas descuidado el control de tu cámara. Y ya por último, como botones extras tenemos el del ojito, que su uso solo se da cuando nos aventamos del avión y necesitamos ver cuántos equipos caerán con nosotros. Y por otra parte también tenemos el botón de micrófono, extras y ajustes, los cuales no interfieren en ningún momento, pero su posición también es bastante cómoda cuando se necesita de ellos. Cuadrante 3. El cuadrante número 3 se centra en el control de movimiento, ya que es una de las cosas más importantes en todo momento, así que por esta razón solo te recomiendo colocar botones que no se usen de forma constante. En primer lugar, hablemos del joystick. El tamaño que tú le designes como tal no tiene mucha importancia, ya que de lo que depende tu personaje para que empiece a correr es de este segundo botón. Aunque si algo es cierto, en Apex Mobile caminar no tiene tanta importancia como lo es en el multijugador de COD Mobile. Entonces mi única recomendación en este caso es que si llegas a usar el sprint automático, no lo coloques a la par del botón de sprint, porque sucede como una especie de bug el cual te cancela la curación por simplemente avanzar si estás detenido o viceversa. Esto te puede llegar a afectar sobre todo cuando usas un jump pad para aprovechar el salto y curarte, ya que por simplemente dar dirección se te puede cancelar la curación y puedes terminar derribado. Por esa razón te recomiendo colocar el sprint automático un poco más arriba del botón de sprint. Por otra parte también tenemos el botón de las granadas, que para no saturar los cuadrantes de arriba me parece una buena opción colocarlos en este espacio. También lo he acompañado con el marcador de vida de nuestros compañeros y queda demasiado bien. También a un costado del joystick coloqué el alcance largo o corto de las granadas, pero sinceramente nunca le he dado un uso desde que llevo jugando Apex. Así que pasemos de eso. Y ya de forma secundaria tengo lo que es el marcador de MS y FPS, y también con el pulgar izquierdo controlo la apertura de la mochila, que a decir verdad ese botón que dice rápido desde mi punto de vista es demasiado funcional, ya que te permite descartar cosas de la mochila de forma rápida y sencilla, pero al parecer existe una especie de bug porque solo aparece si selecciono la interfaz de controles 1. Y ya que menciono las interfaces, en el cuadrante 4 te diré por qué prefiero la interfaz número 2. Cuadrante 4. El cuadrante número 4 se centra casi por completo en el control de nuestra cámara, y es que no podemos interrumpir de ninguna forma nuestras rotaciones y aún menos cuando estamos en medio de una batalla. Por esa razón el espacio está literalmente libre y solo hay botones que, como en el cuadrante 3, solo se usan pocas veces. En primer lugar, hablemos del recuadro de cambio de arma, que si te parece algo diferente al habitual, para activarlo tienes que dirigirte a configuración e ir a la sección de controles. Justo ahí puedes seleccionar dos tipos de interfaces, pero yo sinceramente te recomiendo la 2, principalmente porque en esta interfaz englobas los botones en solo uno. Eso te ahorra demasiado espacio, lo cual significa que tienes más libertad para mover tu cámara, y también su uso es mucho más simple, porque con un toque podemos cambiar de arma. Manteniendo presionado el botón nos cambiamos a manos libres o puños, y la mejor parte, que es que la pestaña de modo disparo es mucho más grande y cómoda, así que nos facilita demasiado el cambio de modo ráfaga a único en armas como la Hemlock, agregando que esto también me ha permitido recorrer un poco más al centro el botón de curación y recarga, volviéndolo más cómodo y menos invasivo. Y ya para finalizar, del lado derecho tenemos lo que son los últimos 5 botones. En primer lugar, el de la motiza insana, que ya está más en el cuadrante 2 que en el 4, pero hice eso porque me es mucho más cómodo seleccionar un emote con el pulgar, y ya si quiero hacer una inspección de armas es más cómodo hacerlo con el índice, así que por esa parte voy intercalando dedos. Ya debajo de la emotiza tenemos lo que es el selector de miras, por si lo que quieres es hacer un cambio rápido en la mira del arma que tengas en las manos. También tenemos el botón de la habilidad definitiva, que también, como no se usa
más de 3 veces casi no interfiere con tus batallas. Por debajo tenemos lo que es el botón secundario de la habilidad táctica, que de momento solo sale con algunas leyendas como por ejemplo Mirage, el cual te permite vincular o desvincular a su clon de forma libre. Y ya por último tenemos este botón secundario de la habilidad definitiva, que la verdad es que aún no sé para qué leyenda será útil, pero de una vez le otorga una posición para tener todo a la perfección. Mis configuraciones. Lo recomendable aquí es no copiar las configuraciones de alguien más porque cada quien tiene diferente estilo de juego, pero les pasaré las mías, más que nada para que se den una idea de cómo es que yo juego. De igual forma, en unos días les estaré subiendo una guía de configuraciones y sensibilidades para que cada uno de ustedes logre encontrar sus ajustes perfectos. Ahora, con la sensibilidad, según como yo lo veo, esta se basa a partir del tamaño del dispositivo en el que juegues. Yo actualmente juego en un Red Magic 7, y lo digo por si el tamaño de mi teléfono curiosamente es casi igual al que tú tienes. Y si es así, lo más probable es que mis configuraciones te queden a la perfección. Y pues ahora sí, esto ha sido todo el video. Espero que te haya gustado, ya sabes, mi nombre es iGrowan y pues nos vemos en un próximo video. Adiós.